Bloque número 5. El reino de Dios. Doctrina número 34. Jesucristo, desde que resucitó en el año 33 de nuestra era, esperó su debido tiempo para reinar en los cielos. Vamos a demostrar la veracidad de esta doctrina a través del análisis de los siguientes versículos bíblicos que vamos a examinar a continuación. Pero antes de leerlos, vamos a aclarar brevemente el significado de esta doctrina. En efecto, Jesucristo resucitó hace unos 2000 años atrás, específicamente en el año 33 de la era cristiana. Pero cuando Él resucita y 40 días después asciende a los cielos, Él no estaba reinando en los cielos cuando ascendió. Tuvo que esperar el debido tiempo para poder reinar en los cielos. Cuando hablamos de reinar en los cielos nos referimos a que Él asume el gobierno, la dominación del espacio físico, el espacio geográfico, si se quiere llamar de alguna manera, de los cielos. En este caso, del mundo espiritual donde viven Dios y los ángeles, junto con el universo. Todo lo que son los cielos. Jesucristo, cuando resucitó hace 2000 años atrás, no reinó en los cielos. Hay una serie de profecías bíblicas que demuestran que eso habría de ocurrir en una fecha determinada. Sin embargo, hasta ese momento Él tenía que esperar para poder llegar a asumir el reinado en los cielos. Y eso es lo que vamos a examinar a continuación. Cómo Él tuvo que esperar un tiempo determinado para poder llegar a asumir el control, la gobernación de los cielos, el poder reinar en esa región, tanto del mundo espiritual, que está más allá de los límites del universo, como todo el inmenso espacio que hay en el propio universo, donde están las galaxias y las enormes cantidades de estrellas y planetas que existen. La dominación de todo ese espacio, Jesucristo lo domina a partir de una fecha determinada que no es precisamente cuando Él resucita hace 2000 años atrás, sino que tuvo que esperar su debido tiempo para poder llegar a hacerlo. En realidad, tuvo que esperar muchos siglos para que eso pudiera suceder de conformidad con otras profecías bíblicas que se examinan en otras doctrinas. Sin embargo, lo que aquí vamos a examinar es específicamente qué pruebas bíblicas hay de que Jesucristo, en efecto, cuando resucita hace unos 2000 años atrás, tiene que esperar un largo periodo de tiempo para poder llegar a reinar en los cielos. Eso es lo que vamos a examinar a continuación. Por lo tanto, vamos a leer el primer texto bíblico de esta consideración, que se encuentra en el Salmo 110, verso 1 y 2, que dice así: La expresión de Jehová a mi Señor es: siéntate a mi diestra, hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. La vara de tu fuerza Jehová enviará desde Sión, diciendo: ve sojuzgando en medio de tus enemigos. Sabemos que estas palabras del Salmo, que se escribieron varios siglos antes de que Jesús viniera a la tierra, se cumplen en el propio Jesucristo, como vamos a demostrar cuando leamos el texto de Hebreos, que tenemos asignado para esta consideración. En esos versículos el apóstol Pablo cita de estos versículos que hemos leído en Salmo para aplicárselos a Jesucristo. Y como sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, sabemos por esa razón que esta profecía del Salmo se cumple en Jesucristo, porque así Pablo lo escribió por inspiración divina. Habiendo dicho esto, examinemos estas palabras del Salmo 110, verso 1 y 2 que hemos leído. Aquí la expresión del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ha revelado en la Biblia, dice: siéntate a mi diestra. Esa es la expresión de Jehová, que Jehová habla mediante su Espíritu Santo. Le dice a su Señor: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Bueno, en la antigüedad, los reyes, cuando se sentaban en el trono,
normalmente se les colocaba debajo de sus pies un banquillo, como un reposadero para sus pies, para acomodarlo. Esto se hacía porque tenían que atender, a veces por largos periodos de tiempo, numerosas audiencias con otras personalidades de otros países extranjeros, o tenían que atender a sus altos funcionarios para atender las cuestiones de gobierno, etc. Entonces, debido a esas funciones del gobernante, se le colocaba un banquillo para que reposaran sus pies. Bueno, aquí la profecía describe que Jehová le dice a Jesucristo: siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. En realidad esto no es sorpresa. Ya el propio Esteban, en Hechos de Apóstoles capítulo 7, versículo 56, cuando lo estaban apedreando, contempló en visión gloriosa al Hijo del Hombre Jesucristo de pie a la diestra de Dios, a su derecha. Por lo tanto, hay mucha evidencia bíblica que demuestra que estas palabras se cumplen precisamente en Jesucristo. Jesucristo, cuando resucita, se coloca a la derecha de Dios y tiene que sentarse ahí esperando hasta que Dios coloque a sus enemigos como banquillo para sus pies. Bueno, en realidad, ¿quiénes son los enemigos de Cristo? No es difícil deducirlo. Sabemos que las autoridades romanas causaron la muerte de Jesucristo cuando lo sentenciaron a muerte colgándolo en un madero, a instancias de los líderes religiosos judíos de la época. Por lo tanto, tanto el poder religioso como el poder político de la época confabularon, conspiraron para dar muerte a Jesucristo, por lo cual se declararon tácitamente sus enemigos. De esta manera, vemos que tanto el poder político como el poder religioso que existe en la humanidad se constituye como enemigo directo de Jesucristo. Bueno, aquí la profecía indica de que Jesús tenía que sentarse a la derecha del Padre hasta que el Padre, Jehová, colocara a sus enemigos, a los políticos y a los religiosos, debajo de sus pies para someterlos. Esto evidentemente implica un cambio profundo en el escenario de los acontecimientos históricos de la humanidad. Desde los tiempos de Jesús, hace 2000 años atrás, hasta nuestros días, ha tenido que haber un cambio profundo en la historia de la humanidad, tanto en sus componentes políticos como religiosos, que la humanidad contiene, que evidencie que estos elementos están sometidos a un poder superior y están subyugados, están sometidos. Pues dice, coloca a tus enemigos como banquillo. Entonces es como que Jesús les pone los pies encima y los aplasta, no para destruirlos, pero sí para someterlos. Y luego eso lo confirmó el versículo 2 que hemos leído, ¿no? Dice, la vara de tu fuerza. Sabemos que una vara en manos de un gobernante es el cetro. El cetro es una vara que simboliza la fuerza de mando. La vara no es precisamente para dar caricias, sino para golpear con severidad. Es un símbolo de poderío, de dominación. Y esa vara es una fuerza que viene de Jehová para sojuzgar en medio de tus enemigos. Entonces, esto demuestra que no se trata en esta circunstancia que aquí se describe de destruir a los enemigos, sino de someterlos. Por supuesto que el Apocalipsis habla, cuando Jesucristo llegue por segunda vez, destruirá a los enemigos de Dios, pero eso es otro momento que aún incluso es futuro, porque de hecho hoy vemos en la tierra que tanto los elementos políticos como religiosos en la humanidad continúan existiendo y sus propias características de opresión a las personas los identifican como enemigos de Cristo. Entonces, evidentemente hoy no vemos para nada que sean destruidos, pero sí tiene que haber un momento de la historia en que estos enemigos tienen que ser sojuzgados. Es decir, que la política y la religión en el mundo, que son los principales enemigos de Cristo, tienen que ser sometidos. Se le tiene que haber una reducción de potencia, de fuerza. Así que Jesús tenía que esperar a la diestra del Padre, tenía que estar esperando hasta que el Padre
el Dios Todopoderoso, hiciera realidad en los acontecimientos de la humanidad, hiciera realidad un sometimiento de la política y de la religión, es decir, una disminución de poderío y de fuerza. Esto es algo realmente impresionante cuando lo examinamos, pero es lo que se profetiza. Es decir, Jesucristo no llegó a reinar en los cielos inmediatamente cuando resucitó. Tuvo que sentarse a la diestra del Padre hasta que cuando los acontecimientos de la humanidad fueran evolucionando, hasta llegar a un punto en el que los elementos políticos y religiosos de la humanidad se vieran mermados en su fuerza, en su capacidad. Tan solo pongamos un breve detalle histórico que nos ayuda a comprender esto. Según los historiadores, actualmente estamos viviendo en la edad contemporánea, que según ellos se comienza a contar desde 1789 de nuestra era hasta el día de hoy. En 1789 se desarrolló un acontecimiento sangriento en la Francia de la época, conocido como la Revolución Francesa, que se extendió por unos 15 años aproximadamente y que supuso un cambio profundo en el orden político y religioso que se fue expandiendo a nivel mundial hasta el día de hoy. En los más de 200 años que han pasado desde entonces, hemos sido testigos oculares de que los elementos religiosos han ido perdiendo fuerza conforme han ido pasando las décadas en estos últimos 200 años. La religión cada vez ha ido cobrando menos importancia en la vida de la gente. Cada vez hay más gente que no se deja dominar por la religión, aunque ésta está presente. Hablamos de cualquier clase de religión. Y lo mismo sucede con la política. La política, a nivel general, recibió un golpe demoledor a partir de la Revolución Francesa, cuando la autoridad todopoderosa del monarca, que por siglos y miles de años en todos los pueblos del mundo habían existido y era indiscutido, desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, la política es objeto de fiscalización intensa por parte de la población, de rebeldía, de no sometimiento. Hay una disminución del poder político. Por eso es que hoy hay tanta crisis política, tanta inestabilidad, gobiernos que duran tan poco. Es decir, toda esta vorágine de convulsión que hoy vive la sociedad, que comenzó a dar sus primeros síntomas a partir de la Revolución Francesa, pero que ya en el siglo XX, especialmente a partir de 1914, cobra mayor fuerza, con todo lo que ocurrió en Europa y en el mundo, con la Guerra Mundial, la Guerra Fría y todos estos acontecimientos, vemos en todo rincón del planeta Tierra que no hay ni un solo país que no esté exento de convulsión política, de convulsión religiosa, porque el poder político y el poder religioso, sea del color político que sea de la religión que sea, tiene cada vez menos fuerza sobre la humanidad. Y esto es prueba del cumplimiento de que en estas últimas décadas, en estos últimos tiempos, incluso en estos últimos siglos, especialmente desde el siglo XX hasta el momento presente, siglo XXI, vemos indiscutidamente que hay un sometimiento de estos enemigos de Cristo, que están perdiendo poder y fuerza sobre la humanidad. Entonces podemos decir que ya vivimos en este tiempo en el que los enemigos están siendo sojuzgados, que Cristo los está dominando con la vara de hierro. Así que Cristo, evidentemente, en esta época presente es cuando ha llegado a reinar en los cielos, pero no en los siglos pasados, porque si examinamos, por ejemplo, la Edad Media, donde en cualquier rincón del planeta el elemento político y el elemento religioso sobre los distintos pueblos del mundo tenía un inmenso poder, no tiene nada que ver con ahora, que es una realidad muy distinta. Por eso es que vemos que durante aquellos siglos pasados Jesús no pudo asumir el reinado en los cielos. Sin embargo, la realidad que hoy vemos, en cumplimiento del Salmo 110, 1 y 2, sí demuestra que se está cumpliendo esta realidad y que, en efecto, estos enemigos están siendo sometidos. Vamos a ver cómo esto también lo confirma Mateo capítulo 24, versículo 3. Ahí leemos: Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Bueno,
Los apóstoles le preguntan esto a Jesús porque Jesús estaba hablando de esto y ellos querían saber de manera más específica la respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué será la señal de tu presencia? La palabra que aquí se traduce por presencia en griego es parousia, que literalmente significa, es un verbo griego que significa estar presente, y que no tiene nada que ver con el verbo griego que se traduce por venida, que es erkomai. Cuando, por ejemplo, en este capítulo 24 de Mateo, en el versículo 30 se habla la expresión, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Esa forma de verbo, ¿no? Viniendo, el término griego que ahí se usa es erkómenon. Erkomai es el verbo, y la forma de verbo que aquí se vierte es erkómenon. ¿Qué significa erkomai o erkómenon? Venir, trasladarse de un punto geográfico a otro, de un espacio a otro. Es literalmente venir. Uno se traslada de un punto a otro y uno está viniendo, llegando. Entonces, erkomai o erkómenon es un verbo totalmente distinto a parousia. La cristiandad, además de su traición a la escritura, su profunda ignorancia, para ellos estos dos verbos significan lo mismo, pero no significan lo mismo. Una cosa es estar presente y otra cosa es venir. Para ellos creen que cuando uno está presente es porque previamente ha venido. Ellos deducen que si tú estás presente es porque tú has venido, estás acá y por eso es que estás presente. Es la forma en que ellos interpretan, pero eso no es lo que dice el capítulo 24 de Mateo. Cuando leemos todo este capítulo comprobamos que en realidad la parousia, la presencia de Cristo, es anterior a su venida. Entonces, eso ha generado confusión en muchas personas, especialmente en las religiones de la cristiandad. No comprenden realmente qué significa presencia, parousia. ¿Presencia de qué? Bueno, cuando uno hace un examen más cuidadoso de las profecías bíblicas, comprendemos que se refiere a cuando Jesús está presente en calidad de rey. Es decir, el verbo griego que se traduce por parousia, que es parousia y que se traduce por presencia, este verbo hace referencia a cuando Jesús está presente como rey nombrado por su Padre Jehová, el Todopoderoso. Y en calidad de rey se produce una guerra en el cielo, según Apocalipsis capítulo 12, y ese capítulo describe que cuando termina esa guerra en el cielo, aquí en la tierra se produce una serie de acontecimientos de mucha violencia y maldad, de guerras y de conflictos permanentes, como consecuencia de la influencia directa de Satanás y sus demonios, que están cada vez más encolerizados. Evidentemente, desde Adán y Eva hasta la fecha presente, según la Biblia, Satanás y sus demonios siempre han influido en los seres humanos. Pero ha habido épocas del pasado donde su influencia no era tan negativa como ahora. Se profetiza que durante la presencia de Cristo, esa influencia satánica sería cada vez peor, porque Satanás, según el Apocalipsis capítulo 12, estaría con mayor cólera, con mayor enojo, porque ha sido arrojado de los cielos a la tierra, y según las Escrituras, le queda poco tiempo antes de ser arrojado al abismo, durante 1000 años, y posteriormente ser destruido. Estamos viviendo en esa época de la historia. Por lo tanto, cuando aquí en Mateo 24:3 los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿qué será la señal de tu presencia? Bueno, evidentemente le estaban preguntando por una señal que ellos pudieran ver aquí en la tierra que identificara que Cristo estaba presente como rey nombrado. Luego le preguntan sobre la conclusión del sistema de cosas. Bueno, este sistema, este mundo acaba cuando Cristo venga por segunda vez. Es el erkomai, el verbo erkomai, que significa viniendo, que es lo que había citado antes del versículo 30, cuando Jesús venga por segunda vez con poder y gran gloria para juzgar a las naciones. Pero eso va a suceder en la parte final de la presencia de Cristo, en la parte final de la parousia, porque según el versículo 37 de este capítulo 24 de Mateo, la presencia del Hijo del Hombre es equiparado a los días de Noé. Es decir, se habla de un periodo de tiempo que dura varias décadas.
Sabemos por el capítulo 6 de Génesis que los días de Noé duraron 120 años, 12 décadas. Eso demuestra que la parusía también debe de durar varias décadas. Por lo tanto, la parusía no tiene nada que ver con la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, pues eso sucederá en un mismo día. O sea, en un solo día de 24 horas es cuando Cristo va a venir y va a juzgar y va a sentenciar a las naciones. Pero eso será en la parte final de su parusía. Es igual que en la época de Noé. Cuando Noé estaba construyendo el arca, ese periodo de tiempo eran los días de Noé, que le tomó varias décadas construir el arca en colaboración de su familia. Pero sin embargo, el día de juicio llegó cuando las aguas del diluvio cayeron y destruyeron a las personas. Eso, según la Biblia, duró 40 días, el diluvio. Entonces, es un paralelismo lo que va a ocurrir con la presencia del Hijo del Hombre, que ya está ocurriendo, pero que va a culminar con su segunda venida cuando Él destruya a las naciones del mundo. Entonces, cuando aquí los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿qué será la señal de tu presencia? Le están preguntando qué acontecimientos van a ocurrir aquí en la tierra que permita al ser humano entender de que ya Cristo está presente en calidad de Rey. Como la coronación de Cristo ocurre en los cielos y no podemos verlo, por eso Cristo da una señal que podemos ver aquí en la tierra. Y según los siguientes versículos, esa señal se traduce en guerras, terremotos, escaseces de alimento, violencia, maldad descomunal, entre otras cosas. Entonces Jesús claramente describía qué acontecimientos no tendrían precedentes en la historia de la humanidad con otras épocas del pasado y que serían una clara característica de que ya esta época sería la época en la que se cumple la presencia de Cristo, que estamos viviendo la parusía de Cristo. Entonces, tan solo esta pregunta demuestra que Cristo tenía que esperar su debido tiempo para reinar. No era algo inmediato. Cristo tenía que esperar su debido tiempo, porque sería cuando recién hubieran las guerras, terremotos, hambres de Mateo capítulo 24, recién cuando eso pasara, sería cuando Cristo estuviera presente como Rey nombrado. Eso demuestra que Cristo tuvo que esperar su debido tiempo. Evidentemente, si, como dice el versículo 37, ¿no? Si los días de Noé son comparados a la presencia de Cristo, pues evidentemente esos periodos de tiempo duran varias décadas. Pero eso no pudo ocurrir en el siglo I cuando Cristo resucitó, porque desde entonces no han pasado varias décadas. Lo que han pasado han sido varios siglos. Y la humanidad no puede resistir por demasiadas décadas ese tipo de situación porque la destruiría. Eso se confirma en los versículos 21 y 22. Se describe que habrá una gran tribulación que ocurrirá al final de la parusía de Cristo, de su presencia, y que esa gran tribulación incluso se tenía que acortar, porque si no ninguna carne se salvaría. Es decir, los acontecimientos mundiales se irían cada vez poniendo peor y peor y peor, y si Dios no pusiera un fin a esa situación, no habría nadie que pudiera sobrevivir. Lo cual, eso demuestra que la parusía de Cristo tiene una duración de ciertas décadas, pero no se puede extender por siglos, ni mucho menos. Por esa razón es que se describe acontecimientos de especial notoriedad, de especial gravedad durante la parusía, que la identificarían como tal. Es decir, hay una serie de acontecimientos como guerras entre naciones, terremotos, escaseces de alimento, el odio, ¿no? La violencia, el desafuero, todo lo que se describe en este capítulo 24, o inclusive la predicación de la palabra de Dios, una predicación intensa como nunca antes ha habido en otras épocas. Entonces, todos estos son señales que caracterizarían de manera inequívoca a una época de la historia como la presencia de Cristo. Entonces, eso demuestra que Cristo tenía que esperar hasta que llegara a esa época, hasta que hubiera acontecimientos aquí en la tierra que demostraran que Cristo realmente ya asumió el poder del reino. Esta misma idea también se confirma en Hechos capítulo 3, versículos 20-21 que vamos a leer. Dice así: y para que Él envíe al Cristo nombrado para ustedes, Jesús, a quien el cielo en verdad tiene que retener dentro de sí hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios
por boca de sus santos profetas de tiempo antiguo. Bueno, en estos dos versículos hemos leído que Jesucristo, que es nombrado sobre nosotros los cristianos como nuestro gobernante, él tenía que estar en el cielo retenido, es decir, esperando, como habíamos leído antes en el Salmo 110, 1 y 2. Tenía que estar ahí esperando, retenido, sin poder moverse prácticamente, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta que llegara el tiempo de la restauración. Bueno, esta restauración se refiere a la restauración de todo, es decir, se restaura la adoración a Dios, se restaura la perfección física del ser humano, se restaura a la vida, a todos aquellos que murieron fieles a Dios en siglos pasados, etcétera, etcétera. La restauración de todas las cosas. Pero esa restauración comienza precisamente con la parusía de Cristo, porque en Mateo capítulo 24, además de describirse que durante la parusía o la presencia de Cristo habrían guerras, terremotos, hambres, desafuero, delincuencia, violencia, etcétera, también se describe una predicación organizada y muy expansiva de la palabra de Dios. Es decir, se predicaría la palabra de Dios como nunca antes en la historia de la humanidad. Eso es una prueba clara de que cuando eso sucediera, también se estaría empezando a restaurar la adoración a Dios. Evidentemente, cuando uno examina la historia y vemos que una vez que murieron los apóstoles, el cristianismo que enseñó Jesucristo comenzó a corromperse en los siguientes siglos con una serie de prácticas y de tradiciones contrarias a la Biblia. Evidentemente eso es una adoración a Dios contaminada que se fue cada vez corrompiendo cada vez más. Recordemos que la parte más cúlmine, más el clímax más tenebroso de esa corrupción espiritual ocurrió durante la Edad Media, cuando la Iglesia Católica incluso alentaba la quema de Biblias en la hoguera por estar traducida a idiomas no autorizados por la Iglesia. Era una época en la que la Iglesia solo autorizaba traducir la Biblia solo del griego al latín, pero no del latín al español, al francés o al inglés. Recordemos que las lenguas europeas de nuestro tiempo ya tienen varios siglos de existencia, y en esas épocas no se permitía traducir la Biblia a nuestros idiomas, con la idea diabólica de impedir que la gente accediera a las verdades de la palabra de Dios. Sin embargo, en este tiempo es diferente, este tiempo en el que se ha restaurado la adoración a Dios, en el que, por ejemplo, tenemos este maravilloso credo de teocracia triunfante, donde examinamos libremente estas doctrinas bíblicas, que son prueba clara de la adoración a Dios ya restaurada. El hacerlo con esta libertad, el hecho de que haya agrupaciones religiosas que en mayor o menor medida también tratan de predicar la palabra de Dios, es una prueba clara de que ya se está restaurando la adoración a Dios. Y es en esta época cuando realmente Jesús ya no es retenido, sino que ya ha asumido el poder del reino. Por lo tanto, evidentemente, en esta parusía, en esta presencia de Cristo, cuando empieza a restaurarse la adoración a Dios, bueno, ¿qué va a ocurrir después de la parusía? La segunda venida de Cristo. Y después el reino de 1000 años, donde el Apocalipsis describe que durante esos 1000 años resucitarán los muertos. Es decir, se restaurará también la perfección física. Volverán a la vida aquellos que murieron fieles a Dios en el pasado. La tierra se hará un paraíso y se la restaurará de todo el desorden y todo el caos, la contaminación y la destrucción medioambiental que hoy sufre la tierra. Es decir, todavía este periodo de restauración que comenzó con la parusía se tiene que extender incluso por los 1000 años del reinado de Cristo. Por lo tanto, es evidente que Cristo solo puede llegar a ser rey a partir del momento en que empieza este periodo de la restauración. Por eso es que él tuvo que esperar desde el siglo I, tuvo que esperar un largo periodo hasta que llegara los acontecimientos históricos en el que no solamente hubieran guerras, hambres, terremotos, enfermedades y una delincuencia cada vez imparable, sino que también tenía que restaurarse la adoración a Dios.
Sin duda vemos que la adoración a Dios se está restaurando, porque no solo se predica la palabra de Dios como nunca antes se ha predicado por toda la tierra, sino que además la gente tiene acceso libre a la palabra de Dios como nunca antes lo ha habido. En siglos pasados era casi imposible poder acceder a la Biblia. Estaba en manos del sacerdocio católico, que además, como dije antes, quemaba en la hoguera aquellos ejemplares de la Biblia que no eran en latín, sino en otros idiomas vernáculos del pueblo, idiomas como el español, el francés, el inglés, que son lenguas que ya vienen existiendo en nuestro continente europeo desde los últimos siglos. Entonces, indudablemente en esa época oscura, tenebrosa, donde se quemaban Biblias, la adoración a Dios estaba completamente contaminada, restringida. La Iglesia fomentaba una idolatría nauseabunda con ídolos y una serie de tradiciones y de prácticas profundamente antibíblicas. Pero en este tiempo de la restauración de todas las cosas, que es cuando Cristo comienza a reinar en los cielos, la Iglesia ya no tiene ese poder. Es gracias a Jesucristo nuestro Señor. No es gracias a la Iglesia que se ha cambiado, se ha vuelto buena. La Iglesia sigue siendo una guarida de demonios, como dice el Apocalipsis al describir a Babilonia la Grande. La Iglesia sigue siendo fuente de apostasía furibunda. Se adoran a ídolos, se reza a supuestos santos, se creen en doctrinas falsas como la Trinidad, el infierno de fuego y un largo etcétera de prácticas y de creencias antibíblicas. Pero ya ellos no tienen el poder de someter a la humanidad a su oscurantismo espiritual, puesto que ya vivimos en la restauración de todas las cosas. Los acontecimientos sociopolíticos y religiosos de los últimos siglos demuestran que ya los enemigos de Cristo han ido perdiendo poder cada vez más y no han podido impedir la restauración de todas las cosas. En este caso empieza la restauración con la adoración verdadera. Eso también lo profetizó el profeta Isaías en el capítulo 2. Cuando en los primeros versículos de ese capítulo Isaías describe que la adoración a Dios, semejante a una montaña, iba a ser restaurada, porque habría muchedumbres de todos los países del mundo que acudirían a la adoración a Dios. Eso nunca antes se ha visto en siglos pasados, pero sí se está viendo en esta época presente, porque se está restaurando la adoración a Dios. Y esta restauración, quien está detrás de esta restauración es el propio Jesucristo, como hemos leído en el versículo 20. Dice, para que Él envía el Cristo nombrado para ustedes. Jesús, como gobernante del reino de los cielos, se demuestra que ya tiene el poder del reino en sus manos, que ya es coronado rey, porque está logrando en la tierra restaurar la adoración a Dios, que es lo primero que tiene que suceder antes de que se restaure la perfección física, el paraíso terrenal, la resurrección de los muertos y otras glorias venideras. Así que, indiscutidamente, Jesús, como dice Hechos 3, 20-21, tenía que estar retenido en el cielo, dentro de sí, no tenía autorización de Dios para hacer nada hasta que llegara el tiempo en que Dios permitiera restaurarse todo. Y eso es con la parusía de Cristo. Entonces, esto también demuestra que Cristo tenía que esperar su debido tiempo para poder reinar en los cielos. Porque dice el versículo 21, tiene que retener dentro de sí. A Jesús tenía que ser retenido en los cielos dentro de sí. Jesús tenía que esperar. No es como los apóstatas enseñan. Cristo en cuanto resucitó ya comenzó a gobernar. Claro, entonces se comenzó a gobernar porque la adoración a Dios se corrompió durante los siglos más tenebrosos de la Edad Media. ¿Qué pasó? Ahí Jesús dejó de gobernar, Jesús no tenía capacidad para impedir que hasta personas santas fueran quemadas vivas en la hoguera cuando traducían la Biblia. Entonces vemos que es una doctrina falsa, que realmente Jesús no estaba gobernando en siglos pasados, porque de haber gobernado Jesús hubiera impedido categóricamente ese tipo de actos tan aberrantes. Sin embargo, Jesús no estaba reinando en ese tiempo. Ahora sí Él reina, y prueba de su reinado es que la adoración a Dios se está restaurando. Esto también demuestra, ¿no?, este versículo, que Jesús
ha tenido que esperar desde el año 33 de nuestra era el debido tiempo para reinar en los cielos. Bueno, la profecía bíblica es muy clara. Jesucristo comienza a reinar en los cielos a partir del 24 de junio de 1914 de nuestra era, cuando ya para ese momento llevaba más de 100 años Jehová sometiendo al poder religioso y político de este mundo, desde la Revolución Francesa, más de 120 años antes de estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, ya más de 120 años atrás, Jehová ya estaba sometiendo a los enemigos de Cristo como banquillo para sus pies. El proceso de sometimiento comenzó paulatinamente, poco a poco, porque la Biblia describe que el poder político, el poder religioso es muy poderoso. No se trata de elementos que no tengan poder, tienen mucho poder e influencia sobre las personas. Pero desde la Revolución Francesa, Jehová fue sometiendo a esos enemigos poco a poco, de manera progresiva y paulatina, de tal manera que cuando Cristo llega a ser coronado rey, en 1914, el poder político y religioso ya para ese momento estaba bastante sometido. Ya una vez que Cristo asume el poder del reino, se le somete mucho más. Por eso es que hoy vemos tanta crisis política, tanta crisis religiosa, porque es poder del glorioso Rey Jesucristo que está sometiendo a sus enemigos como banquillo para sus pies, y eso está permitiendo que la adoración a Dios sea restaurada, que este credo de teocracia triunfante contenga estas maravillosas verdades bíblicas que en siglos pasados era impensable, y que sin duda estas verdades bíblicas, a través del credo de teocracia triunfante, a través de la congregación cristiana teócrata y a través de aquellos testigos de Jehová que son fieles y leales a la Biblia, estas verdades bíblicas van a llegar inexorablemente a todo rincón del planeta Tierra, a toda persona, antes de que Cristo llegue en el poder del reino por segunda vez. Bendito sea el nombre de Jehová. Y ahora vamos a examinar los últimos versículos de esta consideración, que lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice acá: pero este hombre, hablando de Jesucristo, ofreció un solo sacrificio por los pecados perpetuamente, y se sentó a la diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que se coloque a sus enemigos como banquillo para sus pies. Así que aquí está demostrado que el apóstol Pablo, que es el autor de esta carta inspirada por Dios, está citando textualmente del Salmo 110, verso 1 y 2, y lo está aplicando a Jesucristo, aquel que ofreció, mediante su solo sacrificio, su vida en rescate por nosotros, para perdonar nuestros pecados de manera perpetua. Este sacrificio Jesús lo hizo hace 2000 años atrás, en el año 33, cuando lo mataron. Pero como Él resucitó al tercer día y unos 40 días después Él asciende a los cielos, en realidad el 13 de mayo del año 33, cuando Él asciende a los cielos, desde entonces Él estuvo esperando, sentado a la diestra de Dios, a su derecha, a la derecha de Jehová. Estaba esperando, por orden de Jehová, hasta que Jehová colocara a sus enemigos como banquillo para sus pies, hasta que Jehová colocara el poder religioso y poder político, que según las escrituras está influido y dominado por Satanás, el diablo. Por eso es que hay tantas religiones falsas y tanto político corrupto y malvado, porque en realidad quien está detrás de todo eso es Satanás y sus demonios. Los espíritus malvados trabajan sin descanso, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes y los 12 meses del año, sin descanso, manipulando a los políticos y a los religiosos de este mundo para hacer daño a la gente, para someterla, para desviarla de la adoración a Dios. Y entonces vemos el resultado de esa dominación nefasta. Vemos sicariato, asesinatos, robos, estafas, violencia, mucho derramamiento de sangre. Vemos
los deseos de Satanás hechos realidad mediante estos agentes que él domina, que son el poder político y el poder religioso, y todos sus secuaces que se prestan para este tipo de actos abominables. Y hoy vemos el mundo, ¿no?, cada vez peor. Pero podría ser mucho peor si no fuera porque Cristo está reinando. Porque Cristo asume el poder del reino el 24 de junio de 1914, de nuestra era. Para ese tiempo, el poder político, el poder religioso en el mundo llevaba más de 120 años siendo sometidos. Ya Jehová permitió que los acontecimientos sociopolíticos en la humanidad fuera perdiendo poder cada vez más, el poder religioso. Desde el siglo XIX, los años 1800, es el gran siglo en el que la religión va perdiendo cada vez más fuerza. Las teorías del racionalismo, del pensamiento crítico, del ateísmo van cobrando cada vez más fuerza. Y de esta manera la religión va quedando a un lado. Al mismo tiempo, desde la Revolución Francesa en adelante, la crisis política no ha hecho más que empeorar cada vez más. Cada vez más los gobiernos son más inestables, cada vez más la gente no se pone de acuerdo, los gobiernos son más corruptos, más delincuentes, todo va a peor. ¿Por qué? Porque están siendo sometidos por Jehová y Jesús para restarle fuerza y poder. Porque gracias a la debilidad del poder religioso, el poder político, gracias a su debilidad, la adoración a Dios puede cobrar fuerza, puede ser restaurada. Por eso es que la congregación cristiana teócrata tiene garantizado su éxito en la evangelización, en la proclamación de las verdades bíblicas. Por esas razones que aquellos testigos de Jehová que realmente aman la Biblia, que aman las palabras de nuestro Señor, van a tener el éxito garantizado cuando predican la palabra de Dios, cuando hacen discípulos. La congregación cristiana verdadera es indestructible y va a seguir cobrando más fuerza a pesar de sus enemigos, porque estamos ya en los tiempos de la restauración. Cristo, de hecho, ha tenido que esperar sentado a la diestra de Dios hasta que se coloque a sus enemigos como banquillo para sus pies. Unos enemigos que han estado sometidos poco a poco desde la Revolución Francesa, desde 1789, aquella revolución que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Por primera vez se puso en tela de juicio el poder absoluto de los monarcas, de los reyes. Cuando por miles de años en todos los pueblos de la tierra, la forma de gobierno era el reinado. Un rey mandaba y tenía la decisión en todo, coludido con el sacerdocio religioso, que instigaba y todo eso oprimía a las personas. Así ha sido en la historia de la humanidad por miles de años. Pero a partir de la Revolución Francesa eso comienza a perder fuerza. La gente cada vez más le va dando la espalda más a la religión. Y la política se va fragmentando y se va destruyendo dentro de sí misma. Las luchas por el poder son una constante y seguirán siendo una constante. La inestabilidad política, las crisis de gobierno, todo este desmoronamiento de lo político, de lo religioso, es prueba palpable de que los enemigos de Cristo, que son estos enemigos, están siendo sometidos. Y eso es prueba de que Cristo ya está reinando. Él tenía que esperar a que llegara esa circunstancia para recibir la corona de rey. Y eso lo demuestra la profecía bíblica. Cristo espera desde el año 33 su debido tiempo, sentado a la diestra de Dios, y cuando Jehová le coloca a los enemigos debajo de sus pies, los somete. Es una prueba clara de que Cristo ya comenzó a reinar. Y según la profecía bíblica, eso ocurrió el 24 de junio del año 1914. Los acontecimientos históricos lo confirman. Por lo tanto, es inequívoco que no solamente Jesucristo tuvo que esperar durante unos 18 o 19 siglos, desde el año 33 de nuestra era hasta 1914, casi 1900 años, 1800, más de 1800 años en realidad, esperando su debido tiempo para reinar. Pero ahora Él ya está reinando en los cielos y está sometiendo a sus enemigos. Y pronto traerá liberación
a toda la humanidad. Por lo tanto, estos versículos bíblicos que hemos examinado demuestran la veracidad de esta doctrina. Jesucristo, desde que resucitó en el año 33 de nuestra era, esperó su debido tiempo para reinar en los cielos.